Hoy es un episodio distinto, es más personal. Marta únicamente no solo prepara casos, sino también vivió un proceso migratorio de familia. Marta, tal vez estás preparada ya para contarnos un poco más a detalle esto, tal cual fue. Sí, definitivamente es un proceso que, como tú dices, no solo ayudó a más personas, sino es un proceso que yo también lo viví de principio a fin y que nunca lo he contado como abiertamente cómo ha sido y cómo fue cada paso para poder ayudar a más personas a hacer lo que algún día también yo viví. El día de hoy tenemos un episodio distinto, es un poco más personal. Marta, tú únicamente no solo preparas casos para otras personas, sino también tuviste un proceso migratorio personal de tu familia. Tal vez estás lista para contarnos un poco más de esto, tal cual fue. Sí, como tú dices, no únicamente ayudo a personas a obtener la residencia dentro de los Estados Unidos o fuera, sino es un proceso que yo también lo viví de inicio a fin y que nunca lo he compartido abiertamente, entonces lo vamos a hacer el día de hoy. Bien, antes de la espera en sí, quiero que la audiencia también tenga un poco más de contexto de tu vida para que también se sientan un poco más relacionados con esto. ¿Puedes contarnos desde dónde partiste, cómo era tu vida antes, cómo fue en el proceso y cómo es ahora? Bueno, para las personas que no saben, yo soy de Ecuador, ¿ok? Yo vengo de Quito, Ecuador, y en mi país yo seguí la universidad, soy abogada, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Entonces, cuando yo tenía más o menos 21, 22 años, yo decidí migrar a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, lo hice a través de un proceso como estudiante internacional. Entonces, antes de yo estar en los Estados Unidos, yo siempre viví toda la vida aquí con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, mi papá también. Entonces, yo llevaba una vida como normal, tranquila aquí, pero sí, después ya cuando terminé mis estudios, la verdad nunca inicié como el mundo laboral aquí en mi país, pero sí tomé la decisión de irme a Estados Unidos, como te digo, como estudiante internacional y mi primer paso fue como quería aprender inglés, porque en ese tiempo mi inglés era como muy básico, entonces eso fue el inicio de todo, era el hecho de que yo quería aprender inglés y por eso migré a los Estados Unidos. Entiendo, y como toda migración, eso también conlleva muchas cosas detrás. Únicamente no solo es llegar y hacer el trámite, únicamente solo es viajar y cumplir algunos sueños, también es dejar cosas detrás. Sí, correcto. Es un trámite, no, como tú dices, no solo es del lado, el lado sentimental, también es del lado de un trámite y como enfrentarte a un nuevo mundo totalmente diferente desde cero. Al inicio sí, obviamente me costó muchísimo y por eso es que todo el tiempo me identifico con clientes o con personas que tal vez están iniciando este proceso, porque veo personas de mi edad o veo personas que tal vez han estado en Estados Unidos por 10, 15 años sin ver a su familia. Entonces, yo me identifico mucho con este tipo de procesos porque como tú dices, no es únicamente el hecho de que te enfrentas a algo nuevo, en donde tienes que saber cómo, por ejemplo, el trámite migratorio únicamente como cuando yo me fui como estudiante internacional era muchos papeles, aplicaciones, que te acepten la visa, después ir allá, no conocer a nadie, no hablas del mismo idioma y al mismo tiempo dejas a tu familia atrás. Entonces es como un cúmulo de emociones, varias expectativas, tienes no sabes a qué vas, no sabes como que qué es lo que te vas a esperar y sobre todo en un país como Estados Unidos donde las reglas migratorias son muy fuertes. Yo gracias a Dios tuve como la bendición que mis papás me apoyen para poder irme, entonces puedo decir que sí tuve una experiencia como muy tranquila en ese lado en donde yo ya sabía en dónde iba a estudiar, en dónde iba a vivir, entonces, pero gracias a Dios fue todo como con el apoyo de mis papás porque yo sé que muchos migrantes no cuentan, lastimosamente no cuentan con esa suerte, entonces viven procesos como un poquito más dolorosos, más largos, de más incertidumbre, pero por ese lado puedo decir que fui una persona muy suertuda. Entiendo entonces que tú entraste a Estados Unidos primero con un estatus de estudiante. Ajá, correcto. Yo, mi idea inicial siempre en los Estados Unidos fue estudiar. Siempre fui como estudiante internacional. Mi idea era como quería estudiar mi maestría, pero al inicio obviamente tenía que perfeccionar mi inglés. Entonces fui a una escuela donde aceptaban estudiantes internacionales y aplicabas como a un inglés como segunda lengua. Entonces ahí inicié, tenía un inglés súper básico, entonces empecé por esa parte. Entonces yo fui en Connecticut, yo actualmente vivo en Connecticut, entonces ahí fui a estudiar inglés
Y después con el tiempo ya se me abrieron otras puertas, conocí personas que ya me llevó a finalmente establecer mi vida ahí en los Estados Unidos. Justamente de eso queremos que nos cuentes un poco más o a las personas igual se preguntan, ¿cuándo cambió esto para ti? ¿Dónde empezó este trámite, esta espera, empezar ya a trabajar en esto? Porque al principio, como tú dices, tú fuiste con un sueño, con un objetivo y lo estabas haciendo. Ahora, estando allá, pues claro, ya se te abrieron otras puertas, los caminos de la vida en sí, en general, y te encontraste ahí y ¿en qué momento fue en el que tú dijiste, bueno, tal vez sí es aquí, tal vez tengo que empezar a investigar un poco más para estabilizarme aquí? Primero, mi proceso migratorio, como te digo, o sea, siempre fue con la idea original de estudiar y volver aquí a mi país, ¿ok? Entonces, era como nunca tuve la expectativa de ir y quedarme o ya formar una vida o una familia completamente en los Estados Unidos. Fue algo como que eventualmente se dio en mi vida. Yo estaba como estudiante internacional. Después de unos meses yo conocí a alguien que es mi esposo, ¿ok? Entonces mi esposo es nacido allá, mi esposo es ciudadano estadounidense. Entonces al mismo tiempo en el que yo estaba estudiando, yo tenía una relación con mi pareja. Entonces lo fui conociendo, vino a Ecuador, yo también regresé a Ecuador un tiempo. Sobre todo regresé en la época del invierno, que para muchos de nosotros de los inmigrantes es como el invierno es una etapa muy, muy fea para nosotros porque venimos de países como, por ejemplo, yo estoy en Ecuador, que el clima es muy bonito, la comida es totalmente diferente. Tengo clientes de México, tengo clientes de Colombia, tengo clientes de Venezuela, en donde el clima, o sea, en realidad es algo que sí te puede llegar a afectar totalmente, 100%. Y a mí fue algo que sí, efectivamente sí es hasta ahora que sí me sigue, algo que sí me sigue afectando. Entonces me regresé un tiempo acá al país después de estar ahí como estudiante internacional. Seguía con mi relación. Las cosas se dieron. Después de 1 año y medio más o menos, él me propuso matrimonio y me casé, ¿ok? Entonces, cuando me casé, yo inicié este proceso migratorio, pero desde cero. Tenía una idea, sí, porque yo había realizado mi trámite para ser estudiante internacional por mi cuenta, ¿ok? Entonces, siempre he sido como, he tenido afín con este tipo de temas y siempre me ha gustado. Ya tenía como algo de experiencia porque había hecho este trámite que te comento. Entonces, cuando me casé, sabía que tenía que iniciar este trámite de mi green card. No tenía idea como de lo complicado que podía llegar a ser. Yo sabía que tenía varias opciones. Podía hacerlo con un abogado que en ese tiempo me estaban cobrando como $8,000 o $10,000 para que alguien me lleve un proceso. Yo, una persona que tenía un récord migratorio limpio, que no había hecho como, no había violado ningún término y condición de mi visa, estaba casada con un ciudadano, ningún tipo de récord criminal. Entonces, sí, o sea, me querían cobrar 8,000, $10,000. Después empecé a investigar como que más servicios, no me convencían del todo hasta que finalmente empecé a estudiar por mi cuenta para yo poder hacer mi proceso sola. Eso es increíble y bastante de admirar el hecho de que tú hayas empezado sola a hacer todo este proceso, porque no únicamente dijiste, bueno, ya se me presentó esto, digamos, ya me enamoré, ya me pidieron matrimonio, yo me voy a casar y viene alguien y voy y pago a alguien para que haga el trámite, sino más bien tú quisiste estar reinformada para tú poder hacerlo y sobre todo yo creo que tal vez empezaste para tener los requisitos y luego ya se abrieron las demás cosas que te diste cuenta que tal vez podrías hacerlo tú. Pero a ver, entonces tú estás allá, te enamoras, te casas, ¿qué era mejor para ti? ¿Casarte acá y luego ir allá, acá esperar el proceso o desde allá? Como te digo, mi intención desde un inicio nunca fue como esa, de tal vez casarme y arreglar papeles, entonces es algo que se fue dando genuinamente. Un proceso consular es mucho más largo que un proceso de ajuste de estatus, ¿ok? Entonces, cuando yo ya me encontraba en esta situación, lo que sí fue, yo sí tuve ciertas consultas con ciertos abogados en donde ellos me guiaban como qué era la mejor opción antes de yo iniciar mi proceso por mi cuenta. Yo sabía que yo podía ser un aplicante dentro de los Estados Unidos porque cumplía con todos los requisitos, ¿ok? Yo cumplía con los requisitos, entonces cuando ya tomé la decisión de casarme, tú sabes que es como la emoción de la boda, en donde tienes que planear la boda y después sigue un proceso como estos. Es algo que la verdad es como te digo, se me fue dando y después de investigar tanto, yo sabía que cumplía con todos los requisitos para poder aplicar a una green card dentro del país, ¿ok? Entonces esa fue la forma en la que yo lo hice.
Cabe recalcar también que yo apliqué mi proceso en la antigua administración. O sea, yo te estoy hablando de hace algunos años atrás, que es en la administración de Biden, donde no quiero decir que las cosas eran más fáciles, pero tal vez, por ejemplo, en mi caso, a mí no me llamaron a una entrevista de Green Card por matrimonio, porque tal vez mi expediente estaba demasiado completo, que no lo necesitaban tal vez. Pero sí, varios casos en ese tiempo se aprobaban de esa forma. Entonces, cuéntanos un poco más de cómo empezó tu proceso. Tal cual, dónde estabas, dónde te encontrabas, cómo presentaste el trámite, qué es lo que tuviste que hacer. A ver, como te digo, yo en ese entonces yo sabía que tenía tres opciones. O lo podía hacer con un abogado que me estaba cargando, que me quería cobrar muchísimo dinero, con un paralegal o un preparador, o lo podría hacer por mi cuenta y yo me fui por el tercer camino. Cuando yo me había casado, obviamente yo ya tenía para ese entonces yo ya llevaba como algún tiempo sin poder regresar a mi país. Entonces yo sí tenía esa desesperación de poder verle a mi mami o de poder regresar acá donde mi familia. Este es un proceso migratorio en donde la información es tuya, ¿ok? La información es del beneficiario y el peticionario. Yo que trabajo con este tipo de casos todo el tiempo, los clientes son los que te proveen la información 100% para que tú puedas completar la información. Y nadie más que tú, que el aplicante, conoce acerca de tus direcciones, tus evidencias, tus documentos. Entonces, yo tenía la confianza de que si yo tengo toda esa información, yo puedo culminar mi proceso con éxito. Inicié con esto, empecé a estudiar, no envié mi aplicación como en 2 meses y medio, porque la verdad sí me llevó como que tiempito de entender todo los requisitos que se necesitan, qué formularios se tienen que llenar, exámenes médicos. Me tenía que poner muchas vacunas, ¿ok? Porque en un proceso como esto, las personas saben que las personas que inician este proceso de un ajuste de estatus por matrimonio saben que necesitas presentar tus exámenes médicos. Yo recuerdo que en ese entonces yo no tenía mi carnet de vacunas. Entonces, como no tenía mi carnet de vacunas, me tuve que poner las vacunas, que eso te hacen esperar como 2, 3 semanas. Tenía que recolectar evidencia de que mi matrimonio era real. Recuerdo que vivimos todo ese proceso de que tienes que abrir tus cuentas bancarias, tienes que darle movimiento a esas cuentas bancarias, también tienes que tener una vida real compartida, demostrar que vives en la misma dirección, saber que tu esposo califica con el mínimo requerido para que pueda ser tu sponsor. Entonces son muchos documentos que en realidad sí te llevan tiempo en recolectar. Estudié y de ahí envié mi aplicación por mi cuenta, llené los formularios por mi cuenta junto a toda la evidencia y documentación. Cuando apliqué, sí tuve un error en un documento, sobre todo en el formulario I-864. Era la primera vez que lo hacía, entonces recuerdo que me habían enviado un request for evidence porque envié un documento que no era, pero también supe cómo responderlo y de ahí todo salió bien. Qué bueno, al final se fueron dando las cosas, como tú dices. Primero, el estar bien informado, revisar que cuentes con todos los requisitos, luego sí aplicar. Y tal vez en toda esta información que te habían brindado, en todo lo que tú habías estudiado para esto, ¿tenías una idea, un estimado de cuánto podría demorarse todo el trámite? La verdad es que no, como toda persona y como lo habíamos comentado en un episodio, me guiaba mucho de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo entraba a Facebook o entraba a TikTok y veía personas que tenían aprobaciones en 2 meses o en un mes. Incluso había un TikTok de una chica que se había hecho muy, muy viral porque ella le habían aprobado su Green Card por matrimonio en un mes. Entonces yo tenía toda la esperanza de que mi Green Card iba a ser aprobado en un mes, pero después entendí, cuando tú entras a la página de USCIS, ellos te dan los tiempos de procesamiento y había casos que se podían demorar hasta 18 meses en ese entonces. Entonces yo sabía que como bien podía ser un proceso un poquito más corto o también podía ser un proceso como un poco más largo. Entonces trataba de no compararme mucho. Algo que sí, en lo que sí estaba atenta es, por ejemplo, yo tenía los grupos de Facebook, ¿ok? En donde yo estaba en los grupos de Facebook, que usualmente las personas como comparten sus líneas de tiempo ahí. O sea, al inicio sí me comparaba, pero después entendí que no, porque era algo como, te obsesionas con tu página de USCIS todo el tiempo, porque necesitas ver avances, necesitas ver si ya te han aprobado, si te iban a mandar entrevista o no. Entonces, lo que yo sí hacía era como, hay una app, esta app te permite ver
cuántos casos han sido, por ejemplo, si tú enviaste tu caso en el mes de enero 2026 y ahorita estamos en julio 2026. Esta app te permite ver como que cuántos casos de enero ya han sido aprobados en julio. Entonces, lo que sí hacía era como que guiarme mucho con ese tipo de estadísticas y a la final creo que sí la atiné como en el tiempo en el que me iban a aprobar. No estaba 100% segura, pero sí tenía como unidad, decía como que tal vez puede que me aprueben en este mes y sí la atiné. Claro, o sea, y es esto también, aparte de tener estas estimaciones de tiempo, ver las experiencias de las otras personas, tal vez comparar tu caso, pero al final del día también tienes esa incertidumbre, ¿no? De tal vez no llegue en el tiempo estimado, tal vez se demore mucho más que otros casos, o también empiezas a preocuparte igual hay algo malo en mi caso, hay algo malo en mi perfil. ¿Cómo llevaste tú el día a día durante toda esa espera? Sabes que eso sí me pasó muchísimo, sobre todo cuando respondí mi request for evidence. Yo recuerdo que cuando envié mi aplicación, lo primero que a mí me aprobó, yo no apliqué al permiso de viaje, pero lo primero que me aprobaron fue mi permiso de trabajo. Incluso tengo un video, un TikTok viral de cuando a mí me habían aprobado el permiso de trabajo en un mes, que yo había compartido como que esa línea del tiempo. Me aprobaron el permiso de trabajo, pero cuando me llegó a la siguiente semana me enviaron un request for evidence bien para que me ayude a responder a ese RFE y recuerdo que había llamado a una firma de abogados en Miami que me ayudaban a responder a este RFE y me querían cobrar 3.500. Entonces era algo que yo sí, tal vez sí lo pensé en como que no era, porque era el último chance que tenía, porque yo sabía que me podían negar el caso. Entonces, sí era algo que sí lo consideré, pero a la final no lo hice porque fue un mes en responder ese RFE, en donde yo quería ver qué documento fue el que no envié, como que qué es lo que necesitan. Me tomó como un mes segura de poder enviar la respuesta correcta. Ya cuando ya estaba 100% segura, envié y me acuerdo que se demoraron como 2 meses en darme la decisión final después del RFE. Entonces, en esos 2 meses, la verdad fue algo que me causó muchísima ansiedad porque no sabía si lo hice bien o si tal vez van a requerir más información o si tal vez ya me va a negar. Entonces sí es un proceso que sí te puede causar mucha ansiedad, mucha incertidumbre. No puedo decir que lo llevé de una forma como 100% tranquila porque no fue así. O sea, como te digo, yo tenía mucha desesperación de salir, de ver a mi familia, de poder viajar. Entonces no fue un proceso que llevé 100% relajada, pero a la final sí lo pude como llevar de cierta forma porque lo hacía por mi cuenta y sí tenía mucha esperanza y fe todo el tiempo de mí y del trabajo que yo había hecho para mi caso. Qué bueno, Marta, pero al final digo, igual, o sea, siempre va a estar esa certidumbre o tal vez el hecho de que no estés con tu familia o no sabes cuándo vas a volver. Y ahí también pasa esto de que puede pasar alguna emergencia o demás. ¿Qué pensabas tú en ese momento? Si por alguna emergencia ave o circunstancia tengo que viajar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? De hecho, sí fue algo que se cruzó por mi mente todo el tiempo, porque recuerdo que cuando yo estaba en mi proceso de residencia por matrimonio, mi mami fue a visitarme a los Estados Unidos y ella tuvo como una emergencia aquí en el país, o sea, como le tuvimos que llevar al país y entonces ella ya en el tiempo en el que ya se tenía que regresar a Ecuador, o sea, a mí me partía el corazón como no poder regresarme con ella y saber que tal vez ella vaya a tener algún tipo de emergencia de cuando yo estaba durante el proceso. Recuerdo que o sea, como para este tipo de procesos, cuando tú tienes una emergencia, tú puedes solicitar un advance parole de emergencia, ¿ok? Entonces tú puedes llamar, ir a las oficinas de USCIS con tu formulario y ellos te sellan para que puedas viajar o no. Entonces, era una opción que sabía que yo tenía ahí, ¿ok? Una opción que sabía que yo tenía ahí, pero al mismo tiempo muy nerviosa de que en realidad eso no pase, ¿ok? No pase porque aplicar un permiso de viaje también te cuesta $630, es algo que tienes que pagar, entonces era como, no sabía si lo iba a necesitar en realidad, pero sí tenía la opción de que si en algún momento llega a pasar algo, o sea, yo poder intentar tal vez viajar, pero la verdad yo no quería salir del país hasta que ya tenga mi residencia aprobada. Mucho mejor esperar y que todo siga el curso digamos, todo siga su curso, más bien dicho. O sea, no adelantarnos o precipitarnos por alguna preocupación o demás. Y entrando un poco más a lo personal, ¿sientes que tal vez justo en ese momento de la espera te perdiste de algún momento, de alguna situación, tal vez en algún evento de familia o demás? ¿Cómo lo manejabas esto con tu familia?
Yo creo que sí, y es algo que a muchas personas les pasa todo el tiempo. Y como te digo, yo estoy como envuelta en todo esto todo el tiempo. Y no solo a mí. Entonces, eso es algo que, como te digo, por eso me encanta lo que hago y por eso me siento tan identificada con mi trabajo. Obviamente, gracias a Dios, no fue como que me perdí momentos como que tal vez el nacimiento de una sobrina no, pero sí el tema de compartir con tu familia, el tema de estar rodeada de tu familia todo el tiempo, el tema de un cumpleaños de tu mamá o de tu papá o que tal vez no les he visto como que en un año. Entonces, eso sí era algo que definitivamente me daba mucha nostalgia. Pero después veo otras personas o otro tipo de casos y veo que mi situación fue tan pequeña lo que otras personas están en realidad pasando. Yo he tenido casos y he tenido personas que no han visto a su familia en 20, 25 años o personas que tal vez sufrieron alguna tragedia familiar y que lastimosamente no pudieron salir del país, personas que han perdido seres queridos y que lastimosamente no han podido estar en esos momentos. Eso sí es algo que lastimosamente se ve casi todos los días. Personas que tal vez sus familiares tuvieron alguna emergencia, están en el hospital y no pueden acompañarlos. Entonces, definitivamente este es un proceso de paciencia y no todos corren con la suerte de recibir una aprobación tan pronta, ¿me entiendes? Y no solo es eso, o sea, hay personas que tienen overstay durante muchísimos años y ya han estado muchísimos años aquí y como te digo, comparado con lo que yo viví y con lo que veo todos los días, siento que es muy mínimo para la realidad de otras personas que tienen todo el tiempo. Sí, creo que aparte de la distancia también es no saber cuándo termina. Ujú. Muchos que tenemos igual familiares en el exterior y demás es eso, es de esa incertidumbre de no saber cuándo va a pasar. ¿Crees que a ti te pasó algo así, que llegaste en algún punto tal vez a sentir que ya no podías más con esto, que tal vez el peso de la distancia, de la incertidumbre, era más fuerte que lo del trámite? Sí, definitivamente era un proceso que yo sí en algún punto pensé en abandonar por el tema de mi mami, porque mi mami tiene como muchos problemas de salud. Entonces, yo sabía que si tal vez llegaba como que alguna emergencia muy, muy fuerte, yo sí estaba dispuesta como tal vez a abandonar el proceso y tal vez, no sé, si tenía alguna emergencia con mi mami, estar ahí con ella. Obviamente, si no podía tener la opción del advance parole, porque sí, o sea, la incertidumbre es algo que sí te puede jugar muchísimo en contra. Gracias a Dios fue algo que no me pasó, pero sí estoy consciente de que es algo que pasa todos los días. Como te digo, yo he tenido personas, clientes que simplemente hay algo más fuerte que está en su país que les hace abandonar su proceso. O sea, clientes que, como te digo, han tenido emergencias y que prefieren salirse de ahí. Entonces, sí es algo que se ve todos los días, algo que es muy triste, muy nostálgico para las personas que están en este proceso. Y lastimosamente cuando tú estás, por ejemplo, en un proceso de ajuste de estatus por matrimonio y sales sin un advance parole, tú estás abandonando el proceso completamente, abandonas el proceso y es como se te complica más tu historial migratorio. Entiendo, sí, siempre va a haber casos y casos de todas maneras, pues no podemos también minimizar otros casos que como tú dices fueron mucho más sencillos, pero de todas maneras siempre hay estas sensaciones, todos somos seres humanos, todos sentimos, al final del día tienes familia, siempre estás con esa preocupación y demás. ¿Hubo algo en que te apoyaste, alguien que te ayudó a sobrellevar todo esto? Tal vez hablabas abiertamente sobre esta espera o era un proceso que tú lo llevaste internamente en silencio. Claro, en ese tiempo con mi esposo, que fue la persona que vivió todo ese proceso conmigo de espera, entonces él sabe como lo arraigada que yo era a mi familia, entonces fue un proceso que lo viví con él 100%, la aprobación, y de ahí recuerdo que cuando me aprobaron lo primero que hice fue comprar un ticket de avión al Ecuador y de ahí viajar lo más rápido que pude. Creo que no fue ni una semana de cuando ya recibí la aprobación, entonces sí tuve un apoyo. Nunca fue un tema que topé con mi familia porque era algo que no quería preocuparles o no quería como que causar más tristeza o nostalgia. Entonces, pero definitivamente sí tuve alguien en quien me apoyé en ese tiempo, en donde no solo estaba esperando una residencia, sino al mismo tiempo estaba adoptándome a una cultura completamente nueva, como que formando un nuevo hogar, como rodeándome de nuevas personas totalmente. Entonces es un cúmulo de sensaciones
que vivimos las personas que emigramos a otros países, ¿ok? Donde te tienes que adaptar a nuevos trabajos. Me acuerdo que antes de trabajar en esto yo trabajaba como niñera, entonces aprendí mucho inglés trabajando como niñera, que es algo que también me ayudó muchísimo. Entonces te descubres de formas que no te lo llegas a imaginar en algún punto. O sea, descubres facetas y etapas de ti que nunca pensaste que podían existir. Claro, no, la experiencia es amplia, no solo únicamente, como decía, hacer el trámite o estar lejos o esperar. Es la integración como Ah, tal, la reintegración a una nueva cultura, a tu nueva vida, a tu esposo, y tú también estabas apenas formando tu hogar. Y en cuanto a esto, quisiera ponerle un número a esta historia. ¿Cuánto tiempo pasó desde que presentaste el trámite hasta que por fin pudiste comprar ese boleto de avión? Mi proceso, gracias a Dios, fue un proceso súper corto, diría yo. Parece, o sea, durante el proceso se siente como muy largo, pero desde que envié mi aplicación hasta que tuve la respuesta, mi caso duró como 4 meses, si no me equivoco. Fueron 4 meses, que es un tiempo, y te digo que es un tiempo muy corto porque te digo que hay personas que han esperado 1 año y medio, 2 años, 3 años. Hay personas que se les da complicado el historial migratorio, hay personas que han sufrido negaciones, que han esperado muchos, muchos años para poder obtener esta respuesta. Entonces, como te digo, yo tuve la suerte de que tuve una aprobación muy, muy rápida. Y sí, o sea, desde que envié mi aplicación, en lo que me habían enviado ese RFE y en lo que me aprobaron, fueron 4 meses más o menos. Perfecto. Y una vez que ya concluiste con todo tu proceso, ya estabas feliz, ya sabías que eso, aparte fue un proceso bastante corto, digamos, en cuanto a la estadística, más que otros casos, entonces ya podías estar tranquilo con eso, ya viajaste a tu país y demás. Ahora, cuéntanos un poco más cómo fue tu idea de empezar a dedicarte a esto, de querer ayudar a otras personas en el proceso de que tú ya lo viviste. En el proceso en el que yo estaba como enviando mis aplicaciones, yo estaba haciendo, yo lo estaba documentando al mismo tiempo. Entonces, yo compartía en TikTok como todo lo que yo estaba haciendo. Ok, compartía en TikTok todo lo que yo estaba haciendo, compartía como videos de lo que yo estudiaba, compartía videos de la documentación de lo que yo iba a enviar. Entonces, un video se me había hecho viral, entonces la gente, mucho, o sea, al inicio las personas que me seguían sabían que yo estaba en este proceso, entonces era como que yo les compartía como que absolutamente todo lo que yo iba haciendo en este proceso, hasta presentar mi expediente, hasta enviarlo y hasta recibir respuestas. Entonces, la verdad fue algo que me apasionó muchísimo. Como te digo, yo soy abogada en mi país y yo tengo, mi plan es obviamente estudiar mi LLM, que va a ser este año máximo, o inicios del otro año voy a empezar mi LLM para poder validar mi carrera de abogada ya. Entonces, es algo como desde el inicio a mí me apasionó 100%. No solo me preparé por mi cuenta, empecé a pagar todos los cursos que te imaginas para poder profundizar más en estos temas. Estudié muchísimo, o sea, fueron meses que a la vez yo trabajaba, como te digo, este tiempo yo trabajaba como niñera, pero también me capacité un montón, o sea, seguí demasiados cursos, aprendí, no solo aprendí migración, aprendí taxes, aprendí más cosas, ¿ok? Aprendí cómo abrir LLC en Estados Unidos, aprendí cómo abrir ITIN numbers, entonces fue como que me abría este campo 100%, pero realmente lo que me apasionaba era este tema de este tema migratorio. Me capacité y mientras me iba capacitando también seguía compartiendo ese camino en donde me seguía capacitando. Muchas personas me escribían, muchas personas que se arriesgaron a hacer su proceso por su cuenta, o tal vez personas que necesitaban una guía, en donde yo siempre especifico que nada de lo que yo digo en mis videos o nada de lo que yo menciono en los podcasts es como un consejo legal, absolutamente nada, todo es información pública que yo obtenía de las páginas oficiales del gobierno. Entonces, así fue como empecé a construir este camino poco a poco, y actualmente ya tengo un equipo que se dedica 100% a esto. Qué bueno, y claro, al final del día, pues tú ya te, digamos, te abriste este camino primero con tu caso,
también te nació esto de ayudar a más personas. Y en cuanto a todo lo que has aprendido en cuanto al sistema, al funcionamiento de este trámite y demás, ¿qué hubieras hecho distinto en tu caso, con toda la información que ya tienes ahora? Con toda la información que ya tengo ahora, hubiese evitado 100% de que me habían enviado ese RFE, porque ahora sé 100% cómo evitarlo. Es lo único distinto que había hecho, porque gracias a Dios todo lo demás estaba 100% completo. Como te digo, a mí ni siquiera en esa administración me habían llamado a una entrevista, porque usualmente les llamaban en revista los casos que necesitaban como que algo más o algo no estaba 100% claro. En esa administración, actualmente en esta administración llaman 100% a todos los casos de entrevista. En ese entonces no tanto. Entonces creo que es lo único que haría diferente. De ahí el conocimiento o algo siempre es... Solo tengo agradecimiento como a todo lo que aprendí desde el momento en el que inicié en esta etapa. Y entiendo que todo esto se fue dando, ¿no? Al final del día, pues empezaste con tu caso, empezaste también, ya se te fueron presentando algunas personas que buscaban tu ayuda. ¿Crees que en algún punto cuando tú ya estás conectándote con otras personas, tú conectas tu propia historia o te ves reflejada en ellos? Sí, 100%. Como te digo, conecto mi historia todo el tiempo y no solo eso. O sea, es como que me doy cuenta que lo que yo pasé no es ni el 1% de lo que otras personas pasan. Entonces, no solo me dio este tema de simpatizar con más personas, sino también el tema de la empatía y el tema de entender lo que otras personas viven o por lo que otras personas sueñan, porque a la final este es un proceso que te abre las puertas, no únicamente a tener un trabajo digno o estar legalmente, sino el hecho de poder viajar con libertad, poder ver a tu familia, poder eventualmente aplicar a la ciudadanía, ser un ciudadano de ese país, cumplir con todas las responsabilidades. Entonces, sí, o sea, es algo que sí me veo reflejada en ciertos casos, pero como te digo, hay casos en donde me sorprende la valentía de la gente, la paciencia de la gente y sobre todo lo que han llevado durante muchísimos años en estos procesos. ¿Y qué te gustaría decirle a la Marta de ese inicio del trámite? Cuando tú recién ibas a empezar sin saber absolutamente nada, solo con un sueño, con las ganas de mejorar allá tu estadía, de formalizar todo con tu esposa y demás. ¿Qué le podrías decir ahora en este momento con todo lo que ya conoces? Lo único que puedo decir es como que sea más paciente. Como te digo, este es un proceso en donde la paciencia se pone en juego, entonces que sea más paciente, un poquito más relajada, porque incluso yo tengo uno de mis videos de mis TikToks es llorando. Entonces como era algo que sí los sentimientos se me mezclaban todo el tiempo, y sobre todo que tenga fe, porque es un proceso que sí te causa incertidumbre, pero a la final si lo haces de la forma correcta, es algo que sí puede salir bien si es que lo haces desde un inicio bien. Pero eso es un punto a favor, ¿no? Que tú te dediques a esto a partir de que tú viviste tu propia experiencia. Como tú dices, es importante la empatía para poder dar el acompañamiento debido a las personas que están empezando con esto, que como tú dices, pasan muchas cosas, hay casos y casos, y que ellos puedan sentirse respaldados de que una persona que ya pasó por esto, no únicamente porque conoce, porque te informó o porque te capacitaste, sino porque también viviste tu propia historia. Eso es importante, yo creo que eso es un punto a favor en cuanto a las personas que contratan tu servicio y especialmente contigo. Muchas veces quieren hacerlo directamente contigo, es por eso. Y en ese punto, ¿qué quisieras decirle a alguien que recién está empezando? Primero a las personas que van a empezar y que sobre todo han confiado en nuestros servicios, es siempre muy agradecida, porque la mayoría de personas que llegan a mí es a través de mis videos, 100%. O sea, todas las personas que llegan a mí es a través de los videos y es a través de el tema de que ellos se sienten identificados con todo lo que yo he explicado, con todo lo que yo he vivido. Entonces, a las personas que están iniciando este proceso, yo siempre les digo como paciencia, organización y sobre todo ser resilientes en un proceso migratorio como esto. Hay personas que no han visto a su familia en muchísimos años, entonces es algo de admirar. Hay personas que trabajan, yo te digo, yo tengo clientes que tienen horarios tan limitados porque tienen 2, 3 trabajos y que es tan difícil que te envíen un documento, entonces son personas de admirar, porque son personas que trabajan tantísimo y que la única esperanza que tienen es como recibir ese aprobado para tal vez poder ver a su familia o finalmente salir. Entonces es algo de admirar definitivamente.
Y lo único que puedo decir para estas personas es admiración, respeto y que tengan mucha paciencia y resiliencia. Muchas gracias, Marta, por compartirnos una historia tan personal, ya que lo viviste. Nos has compartido también cómo te sentiste y cómo lo llevaste. Y sobre todo, como decía, ayudas a las personas a sentirse un poco más tranquilos, a respirar un poco más dentro de todo este proceso. Muchas gracias por tu historia, muchas gracias por compartirla y gracias por venir a este espacio. Igual gracias a la audiencia por estar acá con nosotros en un episodio más. Por favor, sigan viendo nuestro contenido, nuestros siguientes episodios donde van a tener más información y como saben, están con la mejor, alguien que ya vivió tu historia.